Bueno, estoy volviendo porque resulta que los videos se cortan cuando hay una llamada o me llega un mensaje, porque estoy grabando así, caserito nomás, con el celular. ¿Tá? Bueno, observando esto que había empezado a grabar, pero tuve una visita, que fue un zorrillo, que hace un mes que está viniendo un zorrillo, y se me entra a la casa y se me pasea por todos los rincones. Y bueno, y estaba grabando y tuve que cortar, así que acá estoy de vuelta. Así que no dejen de llamarme ni dejen de mandarme mensaje, por más que el video se corte, porque yo estoy grabando un video por semana, cuando mucho, en este tiempo, y con este asunto, y los estoy grabando un poco sueltos, y en esta tanda les estoy poniendo nombres, así que más o menos con los nombres se pueden saber. A lo mejor después le pongo, hago una tanda y le pongo video número 1, video número 2, de segunda tanda, no sé, vamos a ver. Lo cierto es que yo estaba explicando en el video anterior, que tuve que salir como loca a correr el zorrillo, que la gente dice, no, porque ahora no es tiempo de política. Ahora ya no es tiempo de política. Ahora es tiempo de que olvidemos la política y nos abracemos todos. Y ahora todos, olvidando la política, nos abrazamos. Entonces la gente no ha entendido lo que es la política. La política tiene que ver con relaciones de poder. Claramente tiene que ver con relaciones de poder, ¿no? Y por algún motivo, el ser humano, al haber asumido la verticalidad, quedó muchísimo más sensible a lo que de alguna forma representa el arriba. Los animales están muy conectados con la tierra, porque fíjense, la tierra está acá y los animales tienen este juego de energía en los chakras. Comienza en la tierra y sale hacia la tierra. En cambio, el humano, al asumir la postura erguida, ¿no?, tiene una relación diferente. ¿Tá? Fíjense que ellos vienen acá, vienen de la tierra, dan la vuelta y viene la tierra. Nuestra postura erguida nos coloca en un lugar diferente. Y de alguna forma esta postura erguida nos ha colocado de esa forma mucho más sensibles a las interferencias. E inclusive a la expresión de una interferencia interna, que yo siento que todos tenemos. Creo que todos venimos con una interferencia interna de un cierto ADN alienígena. Yo de esto pero para mí esto era un disparate enorme. Pero eso se me presentaba mucha cantidad de veces se me presentaba enfrente. Y al presentárseme tantas veces enfrente, un buen día decidí poner en el campo mórfico la inteligencia alienígena, o la conciencia alienígena y la conciencia humana, que vive en nosotros. No la inteligencia alienígena de unos suertos extraterrestres que andan ahí, sueltos por ahí, que no sé si andan o no andan. Yo sentí la necesidad de hablar de esa inteligencia alienígena que también nos habita junto con la inteligencia terrestre. Y que justamente por tener esta postura erguida, somos más sencillas a ella. O no tengo muy claro que si es la postura erguida vertical es consecuencia de la inteligencia alienígena, o porque asumimos la inteligencia, la posición vertical, nos volvimos más sensibles no lo sé. A mí me parece que posiblemente lo que nos llevó hacia la verticalidad, lo que gradualmente nos fue llevando hacia la verticalidad, o que aceleró el proceso de ir hacia la verticalidad, que en nosotros quizás hubiese sido mucho más lento, fue, por algún motivo, esa inyección de ADN alienígena que no sé ni cómo nos llegó, pero que ya les digo, yo cuando pongo en el campo, pongo conciencia alienígena, conciencia terrestre, hablando de dos tipos de conciencia que nos habitan, sucede eso.
sucede que ellas se mueven y muestran cosas. Y la última vez, la conciencia terrestre estaba así, ¿no? Medio agachada y tapándose. Y la conciencia alienígena estaba parada como si fuera un militar, como si fuera un policía, parada, así, ¿no? Como dictándole normas y pidiéndole a la conciencia terrestre que fuera obediente. Eso muestra el campo. Yo vengo de dificultades para poder entender esas cosas. Hay gente que dice que ve alienígenas por acá o por allá y que ven naves y que ven esto. Yo nunca he visto nada de eso. Pero sí empecé a sentir algo como que... Empecé a sentir algo como que nuestra conciencia terrestre estaba como interferida por algo. Y ahí empecé a trabajar con la hipótesis que la conciencia terrestre podría estar interferida por conciencia alienígena. Lo puse en el campo y el campo mostró cosas. Cuando uno pone elementos en el campo, si esos elementos son delirantes, el que está representando ese campo dice, le preguntas, ¿tú estás acá? No, no estoy acá, no sé lo que soy, no tengo que estar acá. Realmente, ¿por qué? Porque eso no existe y entonces el representante no se carga. No se carga con un paquete de información que en realidad solo está en mi cabeza, ¿no? Eso es muy fuerte del proceso que tienen las constelaciones chamánicas y las constelaciones lógicas. Yo hago una mezcla entre constelaciones chamánicas y constelaciones lógicas. Es como una integración de constelaciones chamánicas y constelaciones lógicas. Entonces, observen, cuando dicen que ahora estamos en crisis, la política no, la política no, la política no. Cuando la gente dice la política no, porque ahora estamos todos amándonos y queriéndonos y patatín y patatán, realmente la gente no ha entendido lo que es la política. La política son relaciones de poder. Miremos estas relaciones de poder. ¿Ah? Inteligencia racional, acá en el cerebro. Una gran razón que controla a todo lo demás. O quiere decir que el poder lo tiene ¿quién? El poder lo va a tener la inteligencia racional que controla a todo lo demás. Es más, yo digo, la inteligencia racional que controla la inteligencia emocional y que elimina la inteligencia organística, justo la que nos conecta con la Tierra. Acá arriba estaría la inteligencia intuitiva que me conectaría bien arriba. Una inteligencia que recién estamos empezando a desarrollar, que ha estado hasta el momento en un estado muy infantil. Entonces piensen un poco. ¿Cómo vamos a decir que en tiempos de crisis la política no existe? Es cuando más tenemos que tener conciencia política. Porque es cuando más, ante el miedo, ¿qué va a intentar qué? Ponerse en juego esta inteligencia. Y va a querer controlarlo todo. ¿Por qué? Porque esta inteligencia se puede saltar. Y cuando esta inteligencia se quiere saltar, y esta inteligencia está literalmente, la inteligencia organísmica, que tiene que ver con todo lo instintivo, que nos dijeron que lo instintivo era esa cosa que nos hacía parecer a los animales, justamente es lo que nos conecta con toda la naturaleza, nos conecta con la Tierra, nos hermana con todos los hermanos del planeta, nos unifica con todos los hermanos del planeta, está atrofiada. Esta está en estado infantil, la intuitiva también, y la gran poderosa es esta. Esto es. Dice, las reglas de la dominación se inscriben en el cuerpo. Es así. Las reglas de la dominación se inscriben en el cuerpo. Y lo que sucede en el cuerpo reproduce reglas de dominación todo el tiempo. Entonces hay un órgano que es el poderoso y que tiene el control de todo. Digamos, hay un órgano que además, siendo el cerebro, tiene la maravilla de la corona.
con la inteligencia racional. Y con esta corona dejamos a esta inteligencia en estado infantil y a esta la atrofiamos. Porque nosotros somos los refinados. Somos los seres especiales. Somos la especie evolucionada. Somos refinados. Ya lo escribí el otro día. Somos refinados. Tan refinados somos que estamos refinando todo. El finado. El finado humano, pero también el finado de los insectos. Todos vamos a ser finados. Todos vamos a ser muertos, finados, refinados. Fíjense, hemisferio norte, ¿no? Controlando el hemisferio sur. Masculino controlando el femenino. Masculino controlando el femenino. Este femenino no existe. Y este, que sería el intermediador entre el femenino y el masculino, lo dejamos en estado infantil. En crisis, ¿tiene que existir la política o no tiene que existir la política? Pues cuando más atentos tenemos que estar a la conciencia política, que no tiene que ver lo que hacen los partidos políticos. Los partidos políticos es una suerte de... Lo que hacen los partidos políticos es una suerte de puesta en escena muy pobre, muy paupérrima de lo que es la política, desde la visión sociológica, antropológica, filosófica. Por eso es que conciencia política no tiene casi nadie. Son votantes de tal partido o de tal partido, porque la conciencia política tiene que ver con una profunda concepción antropológica, sociológica, filosófica. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces tenemos una conciencia política pero tan limitada, que creemos que la política es votar a este partido, votar al otro partido, votar al otro partido, según qué cosas, qué programas políticos mejores tenga para que yo viva mejor. Eso no es la política. O para que nuestro país viva mejor. Eso no es la política. La política es una cosa mucho más. La conciencia política es mucho más. Y es mucho más que conciencia de clase. Conciencia del humano ubicado en el planeta y del lugar que como humano tenemos en el planeta, según las relaciones de poder. La política es mucho más que todo eso. Y sin embargo, hasta los mismos políticos no tienen conciencia política, ni de derecha ni de izquierda, no tienen conciencia política. Los de derecha con el capitalismo tienen clarito, ellos se basan en una sola cosa. Ellos creen en que acá todo se juega en el individuo. Y la gente de izquierda, en esa historia de estar anclados en la lucha de clase, no entienden cuál es el lugar del hombre. Hay un libro, El puesto del hombre en el cosmos, de Marshall. No tienen ni idea de cuál es el lugar del hombre en el planeta. La izquierda tampoco tiene idea de cuál es el lugar del hombre en el planeta. Entonces ahí hay una diferencia, que no hay conciencia política. No existe conciencia política en el humano. Entonces, volviendo a esto, de por qué y fundamentalmente, es un tiempo para comprender la conciencia política. Fíjense en ustedes. Capitalismo. El capitalismo se basa en qué? ¿Se basa en qué? ¿En qué? El capital
maneja a la naturaleza, controla, domina la naturaleza, ¿en función de qué? De que el individuo gane. O sea, el individuo... A ver, me parece que mejor así. El individuo... Esto es un poco como... No es fácil hacer este esquema. El individuo se construye el capitalismo para dominar la naturaleza. Sí, es así, para ese lado. El individuo crea, el individuo crea, construye una ideología que es el capitalismo para dominar la naturaleza. El individuo, ¿no? Basado en el individualismo feroz, concibiendo que lo que importa es que el individuo, que el individuo sobreviva y que el individuo se vuelva ganador. Fíjense, miran una película yankee, sos ganador, sos perdedor. Nosotros somos los buenos, somos los mejores, ustedes son los malos, son los peores. Acá la historia, sos ganador, sos perdedor, sos ganador. Es un vómito de basura la historia de los ganadores y los perdedores en la gran mayoría de la película yankee. Aunque no lo digan especialmente y no lo digan así, es clarito, son código 1. Nosotros somos los one. El individuo, creyéndose rey, el individuo humano, creyéndose rey, genera una ideología que es el capitalismo para controlar y dominar a la naturaleza. Más claro, echarle agua. Entonces, ¿por qué se dice que el capitalismo es el gran destructor de todo? Porque se basa en ¿qué? Se basa en eso. Que el individuo se cree rey y toda la historia va lo que diría Adler, la búsqueda permanente del poder. Una vez le preguntaron a un político, no voy a nombrar los nombres, ¿por qué la mujer, no voy a dar los nombres y cada uno sabrá, por qué la mujer se había enamorado de él? Y él contestó lo siguiente: mi mujer se enamoró de mí porque a las mujeres les gustan los hombres que saben manejar el poder. Cuando una persona sabe manejar el poder y se vuelve poderosa, de ese poder, que es la astucia de manipular para robar poder, porque quien tiene poder no tiene que robar poder ajeno. Y la astucia no es un poder. La astucia no crea nada. La astucia te sirve para robar. Pero la astucia no es creativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué la astucia no es un poder? Porque no crea, porque no es creativa, porque no es capaz de crear nada. La astucia no crea nada. La astucia solo sirve para robar. Individuo que se pone la corona porque él como individuo ama el poder, y ahí entra el fenómeno de la competencia feroz que genera el capitalismo para competir y ganar y dominar a todo, inclusive a la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a decir que en estos tiempos de crisis tenemos que dejar al poder de lado. Vamos a ver qué pasa con el socialismo. El socialismo. En el socialismo, supuestamente, se pone en juego que en vez de lo individual, esté en función lo plural. Se crea una ideología que sería la socialista, pero este poder plural, que supuestamente crea una ideología socialista,
esto de que habla del socialismo, el tema es que esto se queda en el terreno de las ideas. Porque en realidad, en vez de plural, es un colectivo que queda en el plano de las ideas. No es la conciencia, no es una entidad de conciencia colectiva, de conciencia plural, quiero decir, sino que es una conciencia supuestamente colectiva, pero que de alguna forma también es un constructo mental, que supuestamente va a dar como una ideología, que va a ser el socialismo, pero que lo único que va a hacer con la naturaleza no la va a dominar, pero también la usa. ¿Se entiende? También la usa. Es decir, acá van a ser uso y abuso. Acá la usan. Acá es como que de alguna forma, no importa. Acá vamos a arrasar con la despensa, pero acá vamos a cuidar la despensa. Pero esto sigue siendo despensa acá, y esto sigue siendo la despensa acá. Si ustedes les dicen que la naturaleza no es la despensa del hombre a esto, los van a mandar a la mierda. Porque es una despensa de la que puedo hacer uso y abuso, a como deme de lugar. Acá lo que hay que hacer es cuidar un poquito más la despensa. Pero ustedes les dicen un socialista, para poder que pueda llegar a tener una comunicación con los otros elementos de la naturaleza, una comunicación con los otros, te dicen que estás loca, tanto como esto. Entonces, ¿a dónde vamos? Porque entonces aparentemente no hay. Esto es horrible, uso y abuso, pero esto siguen usando. Entonces aparentemente no habría solución. En el capitalismo, el individuo de espaldas a sí mismo. El individuo contra el individuo. El individuo contra el grupo. El grupo contra contra el individuo. El grupo contra el grupo y todos juntos contra la naturaleza. La base está equivocada. ¿Cuál es la base? Esta. El individuo de espalda a sí mismo. Esto es lo que propone el capitalismo, ¿se entiende? Esto es lo que propone el capitalismo. Vamos a pasar al socialismo. El individuo con el individuo. Precioso el individuo con el individuo. El individuo con el grupo. El grupo con el individuo. El grupo con el grupo. Y todos juntos con ¿qué? Con la naturaleza. ¡Fa! Pero qué lindo que está el socialismo, che. Pero precioso. Me vuelvo socialista, ya me vuelvo socialista. Ajá. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Ópale, ópale. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando yo conté lo que le pasó a William Reich? De la doble exclusión. Como él fue investigando mucho por el lado del comunismo y
entendió que el comunismo es muy claro, Marx es muy claro en mostrar las reglas de la dominación y muestra cómo funcionan las reglas de la dominación, cómo funcionan, pero no muestra el origen. Entonces, Wilhelm Reich descubre que en el psicoanálisis es el que empieza a mostrar el origen de la necesidad del humano, ¿no? El origen de la necesidad del humano, ¿no? De entrar en procesos de dominación. Hay una persona que creo que es a la que más claro propone esto, que es Teodoro Adorno, que habla del autoritarismo y personalidad autoritaria, ¿no? Y empieza a mostrar cuál es la carencia profunda que hay en el autoritarismo. La carencia profunda que hay en el autoritarismo es que es esta. La carencia profunda que tiene el autoritarismo pasa en esto, que el individuo no se ve a sí mismo. Y entonces, como no se ve a sí mismo, quiere buscar afuera todo lo que cree que le falta. Entonces, todo lo que le cree que le falta, el individuo lo busca en otro individuo y lo va a dominar. El individuo lo va a buscar en un grupo y lo va a dominar. En un grupo va a buscar un individuo y lo va a dominar. Y así se establecen las reglas de la dominación. Porque este individuo no pudo ver que todo lo que le faltaba estaba ¿dónde? Dentro de sí mismo. Pero ¿qué pasa acá? Porque parecería que el socialismo está brillante. Pero vos le hablás a un socialista, hoy inclusive, a un socialista que sea capaz de dialogar consigo mismo para ver que de verdad lo que necesita está dentro de sí mismo. Y que lo que hay que hacer por el otro no es dejarlo solo tampoco. Es acompañarnos cooperativamente para que todos descubramos la riqueza interior que tenemos. Pero esto es lo mismo que le pasó a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich tenía acá el comunismo y que acá tenía el psicoanálisis. Y Wilhelm Reich, pobrecito, estaba acá, solito, en el medio. Le quiso contar al comunismo que había entendido que la causa de la desesperada necesidad de controlar y de dominar del hombre estaba acá. En que el humano no se había conectado consigo mismo y con todo el poder que tiene adentro. Cuando les quiso decir a esto, lo expulsaron. Y cuando les quiso decir a estos que en realidad había que ver y que estudiar no solo el individuo adentro, sino ver cómo eso se relacionaba con las reglas de dominación que aportaba esto también lo echaron. Así que vivió la doble exclusión. Vivió la doble exclusión. Lo excluyó el Partido Comunista y lo excluyó el psicoanálisis. Y entonces se cayó. Y desde ahí es donde yo pongo en un video, donde él empieza a ¿qué? A generar la maravilla, donde estos dos empiezan a incluirse. Y donde aparece el principio de la inclusión, que es la escuela de Frankfurt. Que empieza a poner esta primera etapa que las corrientes socialistas o comunistas la negaron siempre y que hoy la siguen negando. Si el individuo no descubre que todo está dentro, es donde empieza a pasar esto, que en vez de enseñar a pescar, das pescado. Entonces, ¿qué es el proceso más importante que hay que hacer? Es que el individuo descubra. ¿Pero puede un individuo descubrir esto solo? Un individuo que está en un estado de vulnerabilidad extrema, un individuo que viene de siglos y siglos y siglos, él y su familia y sus antepasados y sus ancestros, ¿puede descubrir solo y por arte de magia
que toda la maravilla de lo que necesita lo tiene adentro? No. Entonces, todo es cuestión de qué. ¿Solo de educación? O como dice Claudio Naranjo, estamos en tiempos que la educación y la sanación tienen que estar juntas. Y eso lo propone Claudio Naranjo. La educación y la sanación tienen que estar juntas. Tenemos que ser capaces de generar dispositivos educativos que sean educativos y sanadores a la vez. Y para eso hay que acompañar. Primero, uno mismo tiene que empezar a hacer ese profundo proceso interno de ver que lo que necesitamos está adentro, que nosotros tenemos recursos adentro, que tenemos todos los recursos necesarios dentro. Pero para eso necesitamos estar individuo con individuo. Porque si yo sé que todos los recursos los tengo adentro, pero inmediatamente paso un esquema de este tipo, o un esquema capitalista, donde la competencia feroz no me va a dejar a mí encontrar los recursos. Y eso es lo que hace mucha gente. Fíjense que de acá, de esta historia maravillosa de que los recursos están adentro, entonces cada uno tiene que descubrir solo los recursos en este medio. ¿Cómo en este medio de una lucha feroz entre individuos, en una competencia feroz, en una cultura de competición permanente, se enseña a competir en la casa, en la escuela es todo educación para competir? Se va a aprender a encontrar, una persona que está en estado de vulnerabilidad, ¿va a poder encontrar sus propios recursos en esta cultura? Entonces ahí es donde la cosa falla. Entonces, tiene que haber un modelo educativo donde de verdad los individuos puedan empezar esto, individuo con individuo, ¿no? Empezar a rescatarnos juntos, algo de lo que empieza a poner Pablo Freire y que empieza a dar el aporte a partir de la del planteo de la educación liberadora. Que el otro se pueda liberar. Y habla de la palabra liberadora. Pero yo hablo más, hablo de un cuerpo que se libere. De todo lo que plantean los bioenergetistas. Enseñar que el cuerpo se libere. ¿De qué? De las reglas de dominación que están inscritas en el cuerpo. ¿No? Y entonces que de alguna forma se produzca de verdad un proceso de liberación. Político, porque el cuerpo es político, ya lo vimos. Respirar es una gestión política. El dominante respira de una forma, el dominado respira de otra. Imaginen un depresivo cómo respira. ¿Cómo respira el dominante? ¿Cómo respira uno y cómo respira el otro? Yo ni siquiera, a mí no me sale la respiración del dominante. Pero el respirante se llena de aire. ¿Y se queda dónde? En ese estado. Un pecho sobreexpandido. Un pecho supraexpandido. Y en cambio en el otro hay una respiración contractiva. ¿Ah? ¿Qué le pasa al el que es dominante y tiene esa respiración sobreexpandida? Dominante con una respiración. Le tiene terror al vacío. Entonces por eso acumula más y más y más. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta por qué la respiración es política? ¿Y por qué las reglas de dominación se muestran en el cuerpo? Quiero más, no me alcanza con nada. Y quiero más. Y no me alcanza. Y no me cansa. Y quiero más. ¿Se dan cuenta? Y el otro. Y ahí es donde empieza. El dominante está tomado por la ambición y por la codicia. Y quiere más. Y no le alcanza con nada.
y por eso se vuelve dominante y puede llegar a destrozar todo en la búsqueda de que quiere más y más y más. ¿Y de qué le pasa al dominado? ¿Se dan cuenta? Pasa horas en un vacío muerto que no es el vacío fértil. ¿No? Pasa horas en el vacío muerto que no es el vacío fértil. ¿Se entiende? Entonces, sí, es cierto que el individuo tiene que verse a sí mismo y encontrar dentro de sí el potencial, pero el individuo tiene que ayudar a otro individuo a que eso suceda. Y fíjense ustedes que las derechas, todo lo que es humanístico, queman los libros, cierran las facultades humanistas, queman libros, cierran facultades humanistas, recortan las asignaturas humanistas que son las que pueden permitir esto, que pueden empezar a permitir estos procesos. Entonces yo me pregunto, ¿es cierto que en tiempos de crisis tenemos que dejar la política de lado? ¿O tenemos que retomar la política? Lo que yo siento es que al socialismo, lo que venimos denominando socialismo, en función de tender a esa cosa plural, que ya vimos que el socialismo va a lo colectivo, no a plural. Y la diferencia es que lo plural tiene una integración y lo colectivo es una colcha de retazo. Le falta esto al socialismo. Y sin esto, todo lo demás no tiene sentido. Entonces, cuando le integremos esto, cuando a este supuesto socialismo le integremos esto, yo no sé cómo se va a llamar, pero socialismo seguro que no se va a llamar. Es más, se tiene que llamar de otra forma, no se puede llamar socialismo, se tiene que llamar necesariamente de otra manera. No sé cómo. Yo ahora le llamo viejo paradigma y nuevo paradigma. Lo que pasa es que todo esto nosotros lo tenemos en el cuerpo. Nosotros todo esto lo tenemos en el cuerpo, lo tenemos en nuestra coraza muscular caracteriológica, lo tenemos en nuestro ADN. Desmantelar esto, de querer dominarlo todo, de querer del individuo de espaldas a sí mismo, el individuo contra el individuo contra el grupo contra el individuo, el grupo contra el grupo y todos juntos contra la naturaleza. De construir esto que tiene miles de años y que está metido en nuestro ADN, no es una cosa fácil y de un día para otro. Es mucho trabajo acá. Mucho trabajo acá. Mucho. Y eso después se irá colando. Esto después se irá colando. Irá colaborando en todo eso. Entonces por eso digo, esto no se puede seguir llamando socialismo. Esto es una izquierda profundamente reconfigurada a partir de esto, que es la célula que va a permitir la reconfiguración. Poder ser capaz de verme a mí mismo. Y es algo que recién estamos comenzando y dando los primeritos pasos. No sé cuánto tiempo para adelante. Esto llevó miles de años para conformarse. Desmantelar todo esto yo no sé si va a llevar el mismo tiempo, pero seguro que no es soplar y hacer botella. Entonces, para los que dicen que bueno, que ahora la política no, estás respirando, estás colocado en una dinámica política. La política está en tu coraza muscular caracteriológica. Todo lo político que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿están dónde? Están en tu ADN. Hay una memoria. Hay una memoria cultural grabada en nuestro ADN de un modo de funcionar. Entonces, eso nos va a llevar a qué? A esto que estamos diciendo y que además el coronavirus nos está diciendo, que es fundamental. ¿Reconectarnos con qué? Reconectarnos con la naturaleza. Y les vuelvo a decir, esto no se puede terminar llamando socialismo. Si bien tiene algunos elementos
parecidos al socialismo. Esto se tiene que llamar de otra forma que yo no sé cómo llamarle. Yo elijo llamarle nuevo paradigma. Yo elijo llamarle universo base 21, como le llaman en lógica igual convergente, porque parte de verme a mí mismo y porque parte de tener dos elementos conscientes y uno solo inconsciente. Bueno, esto era lo que yo quería agregar al otro video anterior que se cortó. Gracias.